El sonido de un último suspiro queda suspendido en el aire. La multitud se dispersa, los soldados se marchan y una piedra pesada rueda sellando la entrada de una tumba prestada. Silencio, pero en ese silencio comienza el mayor misterio de todos. Y si la batalla más grande que Jesús ganó no fue en la cruz, sino en el silencio que vino después. Todos conocemos las espinas del viernes y la tumba vacía del domingo. Pero, ¿dónde estuvo Jesús durante los 3 días de su muerte? La Escritura susurra un descenso, una proclamación y un triunfo que estremeció todos los reinos, visibles e invisibles. Si ignoras esto, te pierdes uno de los misterios más profundos del Evangelio. Quizá tú también has temido que la muerte sea el final. Quizá te has preguntado qué ocurre en ese umbral entre el último aliento y la eternidad. Pero esta noche, al final de este viaje, verás con claridad qué hizo Jesús, a dónde fue y por qué eso cambia tu destino eterno. Bienvenido al canal Camino de lo Sagrado. Suscríbete y activa la campanita para caminar con nosotros cada día hacia la luz del misterio. La piedra se cerró con un sonido seco, como si el cielo hubiese contenido el aliento. Fue sábado en Jerusalén, un sábado diferente. El cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro, envuelto en lino, quieto. Pero algo mucho más profundo comenzaba a moverse en lo invisible. Ese día no se escribieron milagros, ni se registraron palabras del Maestro. Ningún discípulo vio prodigios, pero el cielo sí. Porque mientras la tierra guardaba silencio, el Espíritu de Jesús descendía a las regiones más profundas. La Escritura no nos deja en la oscuridad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo Jesús, y entregó el alma al Padre. Pero ese no fue un adiós. Fue el inicio de un viaje que cambiaría para siempre el destino de los muertos. Mientras su cuerpo reposaba, su autoridad seguía viva. Y donde antes solo había sombras, ahora una luz comenzaba a abrirse paso. Ese sábado no fue un día vacío, fue un umbral entre la cruz y la gloria. Muchos de nosotros hemos vivido un sábado en la fe, esa temporada donde ya hemos perdido algo, pero aún no vemos lo que Dios prometió. No hay respuestas, no hay milagros, solo espera. Y en medio de esa espera, el alma comienza a temblar. Uno se pregunta si Dios está haciendo algo, o si simplemente se ha apartado. El sábado santo nos responde sin palabras. Jesús no estaba quieto. Estaba descendiendo, abriendo puertas selladas desde antiguo, conquistando territorios espirituales que el pecado había cerrado. El cuerpo estaba en la tumba, pero el alma del Redentor estaba escribiendo la historia más oculta del Evangelio, la historia que no se vio, pero que sostuvo la victoria. El cielo no cayó por indiferencia, cayó por reverencia, porque lo que ocurría en lo invisible era demasiado sagrado para ser interrumpido. Y cuando tu vida entre en un sábado espiritual, cuando todo parezca detenido, recuerda, Dios también obra en silencio. Y su ausencia aparente puede ser la presencia más activa de todas. No fue un día perdido, fue el día en que Jesús bajó a donde nadie podía bajar y tocó lo que nadie más podía tocar. Si tu alma se siente enterrada, si estás esperando un domingo que no llega, mira al sábado con ojos nuevos. No está vacío. Está lleno de Jesús, porque el silencio de Dios no significa su abandono, significa que algo está gestándose. Y cuando esa piedra finalmente ruede, no solo saldrá el cuerpo glorificado, saldrá también tu esperanza. Entre el dolor de la cruz y la promesa de la resurrección, hubo una frase que rasgó el velo del misterio eterno. Una voz temblorosa, entre los gemidos de los crucificados, se atrevió a decir: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo impensable ocurrió.
Aquel hombre, al borde del juicio, recibió una promesa sellada por el mismo Hijo de Dios. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no algún día, hoy. Pero, ¿a qué lugar se refería Jesús? ¿Qué era ese paraíso donde un ladrón redimido entraría al morir? La tradición judía hablaba del Sheol, el lugar de los muertos, un espacio invisible dividido en dos, un lado de consuelo, donde los justos esperaban la redención, y otro de tormento, reservado para quienes habían rechazado la misericordia. Jesús mismo había contado una parábola. Un mendigo llamado Lázaro fue llevado por ángeles al seno de Abraham, mientras un hombre rico sufría sed y angustia del otro lado del abismo. Ese seno de Abraham no era el cielo definitivo, sino un lugar de paz para los que vivieron con fe antes de Cristo. Y fue ahí donde descendió el alma del Redentor, no como uno más entre los muertos, sino como el que había sido esperado desde el principio. La oscuridad tembló, el consuelo se llenó de gloria. El ladrón, que un día fue despreciado por los hombres, se convirtió en el primer acompañante del rey en su descenso victorioso. La promesa fue inmediata: hoy estarás conmigo. Porque donde está Jesús, incluso el lugar de espera se transforma en paraíso. La presencia del Mesías convirtió el seno de Abraham en un templo de esperanza. Los justos del pasado, Abel, Noé, Abraham, David, los profetas, vieron con sus ojos lo que habían creído sin ver, y un hombre que se rindió al borde del abismo entró con ellos, abrazado por la gracia. Esta escena nos habla de una misericordia sin condiciones humanas. No se trató de obras, ni de religiones, sino de fe, de reconocimiento, de rendición. Ese ladrón no tuvo tiempo para cambiar su vida, pero en un instante su alma fue transformada. Y eso basta para que Dios abra las puertas del paraíso. Tú que escuchas esto, quizá también cargas culpas antiguas, errores que el tiempo no ha podido borrar. Pero si hoy puedes decir desde lo profundo: Jesús, acuérdate de mí, Él no te dejará fuera. Él ya descendió una vez para llevar consigo a todos los que lo esperan. Y en ese hoy eterno puede comenzar tu redención. Antes de que el cielo se abriera por la resurrección, el alma humana debía atravesar regiones invisibles. Los antiguos no hablaban del cielo como lo entendemos hoy. Ellos temían, esperaban y discernían algo llamado Sheol, el mundo de los muertos. Era un lugar real, aunque espiritual, mencionado una y otra vez en las Escrituras. Un lugar donde iban los que morían, pero no todos lo habitaban igual. Unos eran consolados, otros angustiados, y entre ambos un abismo imposible de cruzar. La imagen más clara nos la dio el mismo Jesús. No fue una parábola cualquiera. Fue una ventana a lo que el alma encuentra después del último aliento. Un hombre rico muere y abre los ojos en tormento. Un mendigo llamado Lázaro muere también y es llevado por ángeles al seno de Abraham. No era el cielo, pero tampoco era sufrimiento. Era un lugar de espera, de consuelo, una antesala de la redención. Los escritos judíos del Segundo Templo hablaban de este mundo espiritual como un mapa dividido. El Sheol, o Hades, era el nombre común para los muertos. Allí, los justos esperaban de un lado, en paz, y los injustos del otro, en tormento, separados por un gran abismo. No podían cambiar de lugar, no podían salvarse solos. Solo esperaban hasta que alguien algún día viniera a redimirlos. Y entonces Jesús murió. Pero no descendió como víctima, sino como rey esperado. No llegó como uno más entre los caídos, sino como el cumplimiento de todas las promesas antiguas. Él era la luz que los profetas anunciaron, el Mesías que Abraham había vislumbrado de lejos. Cuando su alma cruzó ese umbral, el mundo espiritual se estremeció. La oscuridad sintió la autoridad del Cordero.
no era un alma atrapada, era el Salvador entrando al dominio de los muertos, para romper sus cadenas, y el lugar que por siglos fue prisión, empezó a transformarse en camino. El seno de Abraham se iluminó. Las almas justas reconocieron al Redentor. Y desde ese momento, la espera terminó. Tú que escuchas esto, no temas a lo que no entiendes. La muerte, para muchos, es un velo oscuro, pero el mapa espiritual ya fue recorrido por aquel que venció la tumba. Ya no hay regiones inexploradas, ya no hay abismos sin puente. Jesús descendió no para quedarse, sino para abrir paso. Y si Él cruzó el Sheol para buscar a los suyos, cruzará cualquier oscuridad para alcanzarte también a ti. Porque donde nadie podía entrar, Él entró, y donde nadie podía salir, Él abrió la puerta. No todo terminó en el seno de Abraham. Aquel descenso no fue lineal, fue progresivo, intencional, sagrado. Jesús no solo trajo consuelo a los justos del pasado, también llevó un mensaje, una proclamación a los confines más oscuros del mundo espiritual, un eco eterno que resonó en los pasillos del abismo. El Cordero que murió estaba vivo en espíritu y ahora hablaba como juez. La Escritura lo revela en un susurro solemne. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Una frase escondida en la primera carta de Pedro, pero que abre las puertas a uno de los actos más misteriosos del Redentor. Él no predicó para salvarlos, no fue un mensaje de oportunidad, fue una proclamación de victoria. El verbo usado es kerizo, proclamar como quien anuncia un veredicto. Jesús no bajó a rogar, sino a declarar. Su mensaje no fue una súplica, fue una sentencia. Los espíritus encarcelados, los que desafiaron los límites divinos en los días antiguos, escucharon la voz de aquel que ahora llevaba todas las llaves. La luz brilló incluso donde no había esperanza. ¿Quiénes eran esos espíritus? Parece que Pedro habla de una rebelión antigua, previa al diluvio, de seres que cruzaron fronteras sagradas, corrompiendo la creación. La tradición los ve como caídos, rebeldes, encerrados en tinieblas desde entonces, y a ellos también llegó la proclamación, no para su redención, sino como testimonio de que el reino había llegado. Imagina el impacto, la eternidad entera escuchando lo que el infierno no pudo evitar, las sombras oyendo que la cruz no fue derrota, sino arma final, que el que descendía no estaba vencido, sino coronado, que la sangre derramada no fue desperdicio, sino puerta abierta. Y si tú pudieras resumir ese mensaje en una sola frase, quizás sería: el reino ha venido y el juicio también, o tal vez: lo que el cielo decretó, ya nadie puede revertir. Pero sea cual sea esa frase, lo importante es saber que el silencio fue roto, no solo en la tierra, sino en las profundidades. El alma que escucha este misterio sabe que el infierno no tiene la última palabra, que no existe prisión que Dios no pueda visitar, y que el Cordero no es solo Salvador, es también Rey, y donde Él proclama, todo cambia. Así como un día su voz llamó a Lázaro desde la tumba, su proclamación atravesó los barrotes del abismo, para que nunca más se dude que toda autoridad, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, le pertenece. Antes del diluvio, la tierra no solo se corrompió, se rompió por dentro. Hubo una rebelión silenciosa, profunda y oscura. Génesis 6 habla de los hijos de Dios que tomaron mujeres humanas, y de ahí surgieron gigantes, violencia, desorden. El cielo miró y se dolió. Los días de Noé no fueron solo días de maldad humana, sino de una mezcla prohibida entre lo divino y lo caído. Una invasión espiritual que dejó heridas profundas en la creación. Pedro y Judas, siglos después, retomaron este episodio con palabras temblorosas.
Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, encadenados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Tártaro no es solo una palabra mitológica. En boca del apóstol se convierte en la celda más profunda del abismo, una dimensión invisible, donde habitan los que cruzaron límites que ni el infierno debía tocar. Y fue allí donde también descendió Jesús, no como uno más, sino como el juez, el mismo que fue crucificado por hombres. Ahora proclamaba juicio a los caídos más antiguos, a los que pervirtieron el orden sagrado, a los que intentaron borrar la imagen de Dios en la humanidad. Jesús bajó al lugar más profundo, al nivel más oscuro, al Tártaro mismo. Ningún profeta había llegado hasta allí. Ningún ángel se había atrevido a cruzar esa frontera, pero el Hijo sí, porque su sangre no solo tocó la tierra, tocó el universo entero, y su voz, que un día calmó la tormenta, ahora retumbaba en la prisión más lejana del cosmos espiritual. El juez se presentó ante los rebeldes, los que creyeron que habían vencido a la creación, los que pensaron que su condena sería eterna, pero sin testigo. Y ahí, en la oscuridad absoluta, la luz de Cristo proclamó que todo lo que fue torcido sería enderezado, que todo lo que fue corrompido sería restaurado, que toda injusticia, por antigua que sea, tendrá su hora de juicio. Esta escena no es solo historia antigua, es un mensaje para tu alma. No hay lugar tan profundo, tan oscuro, tan prohibido, donde Cristo no pueda entrar. Si Él descendió hasta el Tártaro, también puede descender a tu historia rota, a tu pasado que nadie más conoce, a tu rincón de vergüenza o miedo. Y ahí proclamar: yo soy la luz que vence cualquier tiniebla. Comenta con fe. ¿Crees que la proclamación fue simplemente consumado es? ¿O algo más profundo, más eterno? Tu palabra puede despertar a otro. Tu fe puede tocar a quien se siente atado, porque donde el hombre puso cadenas, Jesús anunció libertad. Hubo un momento, invisible para los ojos humanos, en que la eternidad presenció el desfile más glorioso de la historia. No fue en las calles de Jerusalén, sino en los pasillos del mundo espiritual. Después del descenso, después del juicio, vino el ascenso del Rey, y no ascendió solo. La Escritura dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, una frase que es himno, es espada, es victoria pura. ¿Qué significa llevó cautiva la cautividad? Significa que aquel que descendió hasta lo más profundo, subió con autoridad sobre lo que antes dominaba. Los que estaban atados por siglos, los justos que esperaban redención, fueron liberados. Las almas que vivían en el seno de Abraham, que habían muerto en fe sin ver la promesa, salieron de su espera y caminaron junto al Redentor hacia la presencia del Padre. Pablo lo describe como un desfile romano, el general victorioso regresando a la ciudad, mostrando a los enemigos derrotados y liberando a los cautivos que estaban en poder del enemigo. Así fue el ascenso de Cristo, una procesión gloriosa que comenzó en el abismo y terminó en los cielos. Pero con él subieron las almas de los que le creyeron antes de verlo. Colosenses lo proclama sin titubeo. Desarmó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El mismo madero que parecía derrota fue el trono de su victoria, y con esa autoridad Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades. Sí, las llaves, porque ahora ni el infierno puede cerrarse si Él decide entrar, ni la muerte puede retener lo que Él ha redimido. Apocalipsis lo muestra como el viviente que dice: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Nada quedó fuera de su dominio, nada, ni lo que temes, ni lo que has perdido, ni siquiera lo que tú ya diste por muerto. Él lo puede abrir, Él lo puede traer de regreso, y si esas llaves están en sus manos, ¿qué puede atarte todavía? ¿Qué parte de tu historia sigue encerrada cuando el dueño del sepulcro ya venció? Las cadenas que antes nos ataban, ahora cuelgan como trofeos del cinturón del rey. Y la cautividad que nos definía fue llevada cautiva por la libertad misma. Escucha esto en lo profundo. No estás a merced del pasado, no estás sometido a la culpa, ni a la muerte, ni al juicio, porque Jesús descendió, pero también ascendió, y en su ascenso te incluyó. Donde Él puso sus pies, tú también caminarás. Y lo que parecía eterno encierro, ahora es puerta abierta. Nada en Dios ocurre por azar. Cada día, cada sombra, cada silencio tiene un propósito eterno. Jesús no estuvo 3 días en la muerte por coincidencia. Fue una coreografía divina, tejida desde siglos antes, una señal profetizada, escondida en historias antiguas y revelada al mundo en la plenitud del tiempo. El tercer día no era un número, era un código celestial. Cuando los fariseos exigieron una señal, Jesús no discutió, solo dijo: como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. No fue una metáfora vacía, fue una declaración profética. Así como Jonás descendió al abismo marino y salió vivo, Jesús también bajaría al vientre de la tierra para volver con poder. Pero aún antes de Jonás, ya el tercer día brillaba como señal. Oseas escribió con esperanza: nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Génesis también lo insinuó. Abraham caminó 3 días hacia el monte donde entregaría a Isaac. Y fue al tercer día cuando levantó sus ojos y vio el lugar del sacrificio. Desde entonces, el tercer día se convirtió en símbolo de entrega y de regreso. En la mentalidad judía, la muerte no era confirmada de inmediato. Solo al tercer día se reconocía como definitiva. Y es ahí donde Dios quiso actuar, cuando nadie esperara, cuando la tumba ya oliera a derrota, cuando los corazones hubieran soltado toda esperanza. Entonces vendría la resurrección. Pero hay más. El calendario de Dios también hablaba a través de sus fiestas. Jesús murió en la Pascua, el Cordero inmolado por su pueblo. Fue sepultado durante los panes sin levadura, cuando todo era purificación y espera, y resucitó en la fiesta de las primicias, el día exacto en que se ofrecían los primeros frutos a Dios. Él no solo cumplió el tiempo, Él era el cumplimiento del tiempo. Cada momento fue medido, cada silencio fue orquestado, cada lágrima del sábado. Ya sabía que el domingo vendría. No hubo retraso, hubo certeza. Y si Dios fue preciso en su reloj para la resurrección, también lo será contigo. No temas si aún estás en el segundo día. No desesperes si el milagro parece tardar. El tercer día siempre llega, porque Dios no olvida sus tiempos. Y su fidelidad no se ajusta a tu impaciencia, sino a su perfecta redención. Cuando todo parezca muerto, recuerda que aún no es el tercer día. Y si lo es, entonces prepárate, la piedra se moverá. Mucho antes de que Jesús naciera en Belén, ya David, inspirado por el Espíritu, había escrito una promesa que atravesaría los siglos. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Una frase que parecía personal, poética, pero que guardaba un misterio mucho más profundo. David hablaba, pero era otro quien cumplía. Ese salmo fue un susurro profético en medio de la oscuridad. David no fue librado del Seol. Su cuerpo sí vio corrupción. Murió, fue sepultado,
y hasta hoy sus restos están en la tierra. Pero hablaba de alguien más, de uno cuyo cuerpo no se descompondría, de un santo que vencería la tumba desde dentro. Pedro, en el día de Pentecostés, lo entendió con claridad. Con fuego en la voz y verdad en el alma, proclamó que David no hablaba de sí mismo, sino del Mesías que había de venir. Jesús de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, era el cumplimiento vivo del Salmo 16. Porque aunque fue entregado a la muerte, el Padre no lo abandonó al Seol. Su alma no fue dejada en el lugar de los muertos, su cuerpo no se corrompió, la tumba no tuvo poder sobre él. La piedra no fue suficiente, porque Dios no permitió que la muerte terminara la historia. Y eso cambia todo, porque si Jesús venció la corrupción, también puede restaurar lo que en ti ha comenzado a morir. Hay partes de tu vida que parecen perdidas, relaciones rotas, sueños que ya huelen a sepulcro, fe que se ha enfriado con el tiempo, pero la misma promesa que levantó al Hijo también alcanza a los hijos. No dejará tu alma en el abismo, no permitirá que tu historia termine en sombra, y no lo hace porque tú lo merezcas, lo hace porque su Hijo ya pasó por ese camino, y donde Él caminó, tú también puedes caminar. El Seol no es más una prisión, es una puerta vencida, y el sepulcro es solo un paso hacia la luz. Jesús cumplió lo que David vio de lejos. Transformó la profecía en historia y la historia en salvación. No solo salió de la muerte, la despojó. No solo revivió, resucitó con gloria. Por eso, cuando sientas que tu alma desciende, cuando la noche parezca eterna, recuerda el Salmo: no dejarás mi alma en el Seol. Y dilo en voz alta, como quien le entrega al cielo su última esperanza. Porque si Dios no dejó solo a su santo, tampoco te dejará solo a ti. En tiempos donde todo quiere ser rápido, visible y glorioso, el silencio del descenso muchas veces se olvida. Pero la iglesia primitiva no lo olvidó. De hecho, lo proclamaba, no como un detalle menor, sino como una verdad sagrada, tan importante como la cruz o la resurrección. Jesús descendió a los infiernos. Así lo dice el credo de los apóstoles, uno de los más antiguos y recitados. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. No por tradición humana, sino porque los primeros creyentes sabían que sin el descenso, la redención quedaba incompleta. El Hijo no solo vino al mundo visible, también tocó el mundo oculto, el dolor más profundo, la muerte más real. Ireneo lo escribió con claridad. Jesús bajó a lo profundo para anunciar su victoria a todos los que desde Adán esperaban la luz. Atanasio, uno de los padres del pensamiento cristiano, dijo que el descenso fue necesario, porque no podía dejarse ningún rincón de la existencia sin ser tocado por la redención. Y Agustín, el gran teólogo del alma, afirmó que Cristo bajó para llenar todas las cosas, incluso el abismo. La iglesia antigua no saltó ese día, no ignoró el sábado, no pasó directo del viernes al domingo. Sabían que el silencio también habla, que la oscuridad también fue visitada, y que donde la humanidad temía entrar, Dios ya había estado. Ese reconocimiento no era solo teológico, era profundamente pastoral. Porque si Jesús descendió, entonces no hay noche que no haya sido abrazada por su presencia. No hay dolor tan profundo que lo aleje. No hay infierno interior donde Él no pueda alumbrar. Hoy, muchos prefieren saltarse el sábado, pasar de la cruz a la gloria, sin detenerse en el silencio. Pero es allí, en ese espacio suspendido, donde muchas veces está nuestra alma, entre la herida y la sanidad, entre la pérdida y la promesa, entre el ya no y el todavía no. La iglesia antigua lo entendía y lo repetía como una confesión viva. Jesús descendió y eso lo cambia todo. Tú también puedes abrazar esa esperanza, porque tu vida tiene sábados, sí,
pero no están vacíos. Son espacios donde Dios trabaja en lo invisible, donde las raíces crecen bajo tierra, donde la piedra aún no se ha movido, pero el milagro ya está en marcha. No saltes el sábado, no ignores el descenso. Fue allí donde empezó tu liberación. Hay silencios que pesan como una lápida, días en que el alma se sienta frente a la tumba, esperando que algo ocurra, sin saber si el cielo aún escucha. Pero el sábado de Jesús nos enseñó algo que el corazón nunca debe olvidar. Aunque no veas nada afuera, Dios puede estar obrando donde nadie más mira, dentro de ti. El sepulcro parecía sellado, todo estaba en calma, los guardias en posición, la piedra en su lugar. Pero lo que estaba por venir no necesitaba testigos. La resurrección comenzó en secreto, la victoria se gestó en silencio, y cuando llegó el momento, ni el miedo, ni Roma, ni el infierno pudieron detenerla. Jesús no fue vencido por la muerte, la atravesó, no evitó el dolor, lo abrazó y lo venció. Por eso, hoy podemos mirar nuestro propio sábado, ese tiempo de espera, de luto, de no saber, con ojos distintos, porque si Él cruzó la oscuridad para abrir una puerta, esa puerta también puede abrirse para ti. Tu historia no termina en el silencio. Tu vida no queda sepultada por el fracaso. Hay un tercer día en camino. No siempre será inmediato, pero será perfecto. Y cuando menos lo esperes, la piedra se moverá. Tú no estás solo frente a la tumba. El que venció ya está contigo. Y lo que hoy parece estancado puede convertirse en el escenario de tu mayor testimonio. No temas al sábado, no huyas del silencio. Dios también habita ahí, y desde ahí hace nacer la vida. Si este misterio habló a tu alma, escribe en los comentarios una palabra que represente tu espera. Tal vez sea esperanza, tal vez resurrección, pero que sea tu ofrenda. Comparte este video con quien vive su propio sábado. Suscríbete si deseas descubrir cada día lo que el silencio de Dios aún puede revelar. Y si te sientes agradecido y deseas apoyar este ministerio de manera especial, haz clic en el botón Super Gracias. Parece un corazón con signo de dólar justo debajo del video. Si no lo ves de inmediato, abre el menú de 3 puntos y lo hallarás ahí. Cada aporte, grande o pequeño, nos ayuda a compartir estos mensajes con más almas, porque el sepulcro se convirtió en puerta y el silencio en promesa cumplida.